Dios existe. Fragmentos. De André Frossard. Aquí tiene lugar el acontecimiento que es el centro, o mejor dicho, el inicio de mi vida, puesto que ésta, por la gracia del bautismo, iba a ser la forma de un nuevo nacimiento. Acontecimiento que produciría en mí revolución tan extraordinaria, cambiando en un instante mi manera de ser, de ver, de sentir. Me transformó tan radicalmente el carácter y me hizo hablar de forma tan insólita que mi familia se alarmó. Todavía la víspera era yo un muchacho rebelde y arrogante, aunque ciertamente se me consideraba normal, gravitando en torno a ideas conocidas, alterado en educación sentimental, desorden que lo tenían como propio de la edad, capaz de todo, sin que nadie se extrañase. Al día siguiente era un niño amable, sereno, desbordante de incontenible y sosegada alegría, que desconcertaba a sus allegados. Sorpresa del cardo que de pronto florecen rosas. Suponiéndome hechizado, les parecía conveniente someterme al examen de un médico amigo, ateo, buen socialista, que tuvo el acierto de no citarme a su despacho, donde yo no hubiera abierto la boca. Se presentó en casa como visita de amigo, me hacía preguntas indirectas, sin insistencia ni curiosidad aparente, volviendo después de largos rodeos a los asuntos que le interesaban. Algunas de aquellas conversaciones sosegadas le indujeron a contar sus impresiones a mi padre. Era la gracia, dijo, efecto de la gracia, sin más. No tenía por qué inquietarse. Hablaba de la gracia como si fuese una enfermedad rara, que presenta tales o cuales síntomas fácilmente reconocibles. Aquel examen no acertaba plenamente con la naturaleza del mal, pero seguían los trabajos. ¿Enfermedad grave? No. La fe no atacaba la razón. ¿No habrá algún remedio? No. La evolución misma de la enfermedad llevaba a la curación. Esa crisis de misticismo a la edad que yo había incurrido duraba generalmente 2 años sin que de ella quedaran lesión ni huellas. Cuestión de paciencia. Nada mejor para lo que mi madre deseaba. Mi metamorfosis le devolvía la esperanza. Si hubiese de agradecerlo a la religión, bueno, aceptaría el hecho de darle gracias sin más. Mi padre al principio, antes de la intervención médica, no había mostrado tal conformidad. Yo había pedido que me guardasen secreto algunas personas encargadas de instruirme, explicarme lo que es la Iglesia y bautizarme. Bien me daba yo cuenta del disgusto que podía ocasionar a un socialista de la envergadura de mi padre el ser contradicho en su domicilio por su propio hijo. Me creía haber tomado bastantes precauciones para que el variado menú de mi paso al catolicismo no llegase a ser noticia política. Desgraciadamente me guardaron mal el secreto. Al leer un diario de extrema derecha, mi padre se enteró de todo, menos de lo esencial, es decir, las circunstancias exactas de mi conversión. El periódico, que no se interesaba en modo alguno por mi alma, resaltaba lo poco que yo parecía tener en cuenta mi educación socialista, pues prefería, decía él, la compañía de San Francisco de Asís a la de los amigos de mi padre. No era de mucho valor su punto de vista, pero dio el golpe. Mi padre se imaginó que las derechas, ayudadas por algún sacerdote solapado, se habrían aprovechado de la fragilidad de mi carácter y falta de discernimiento para montar una maniobra contra él. Irritado, se negó a verme. Negarme la palabra no habría añadido gran cosa a nuestro estatuto belfortiano. Por algún tiempo, mi madre me estuvo llevando la comida a la habitación. Después se suavizaron mis arrestos. Todo volvió a la normalidad. Fue entonces cuando llamaron al médico. Se estableció un modus vivendi. Tolerarían mi capricho religioso, a condición de que yo fuese discreto, como ellos lo serían conmigo.
Me pidieron abstenerme por completo de hacer proselitismo ante mi hermana, menor, la cual, no obstante, se convirtió al catolicismo. Mi madre haría lo mismo bastantes años después. Respetuosos con nuestras convicciones, me situé en una especie de catacumba interior, con mis certezas y felicidad. Me hubiera gustado mucho distribuir, repartir y tirarlo a rebatiña. Cuando habitábamos en un ministerio, lo cual iba siendo cada vez más frecuente, me salía furtivamente por la mañana, antes de que el portero hubiese comenzado su servicio. Iba a encontrarme con mi querido amigo siamés, que me esperaba en el cruce de una calle con su coche bamboleante, para llevarme a la misa del alba en Notre Dame o en otra parte. Una o dos silleras canosas, con sombrero de paja negra, era toda nuestra compañía. Yo las veía agarradas a sus reclinatorios como una escala de Jacob en miniatura. Hablando conmigo mismo, me decía que, debido tal vez a la fidelidad mantenida de edad en edad por ancianas como ellas, yo había encontrado, a la hora señalada, una religión intacta. Brotaba en mí un gran arranque de gratitud hacia ellas y para todos los que habían conservado mi fe. Me daba escalofrío, con terrores retrospectivos, la idea de que la religión habría podido desaparecer de la superficie de la tierra antes de llegar yo. Paja de sombreros y paja de sillas, grano de los evangelios y trigo de hostia. Qué a gusto estábamos bajo las vigas de piedra gris, en la soledad de esos graneros en que el sacerdote, acompañado por la imperceptible música del día que nace, realizaba en el altar serenamente su milagro. Después de la misa, íbamos a nuestra tarea periodística, cargados de riquezas como barcos a punto de irse a pique, cuidando de que no fueran tentación para nadie. Éramos dos Cristóbal Colón, regresando de las Américas en medio de una indiferencia general. Unos rehusaban nuestra solicitud, otros se ufanaban de haber descubierto América antes de nosotros y estar de vuelta hacía tiempo. ¿Sería posible? ¿Era tan poco lo que hablaban de ello y tan mal? El poderoso naviero me mandó llamar. Era para darme una afectuosa y machacona plática sobre los peligros del misticismo, si pasaba ciertos límites, por lo demás fáciles de alcanzar. Sobre todo, me comprometería si me fuese a hacerme un monje. Compromiso con lo irrevocable, llevaría a mis padres a la desesperación, y de ese modo terminaría yo mismo. Lo hacía todo por mi bien. ¿Le comprendía yo? Sí, le comprendía, pero le escuchaba mal. Su voz me llegaba lejana, del fondo de un mundo sumergido. Hubiera yo querido ayudarle, se habría sorprendido de reconocerlo. ¿Con quién podría yo compartir lo que había recibido y me embriagaba? En casa, nuestros amigos socialistas me consideraban un poco enfermo psicológicamente y me trataban con la correspondiente mansedumbre. En el periódico, claro está, después de habernos intrigado, nos indisponíamos. Solo de persona a persona podíamos comunicar nuestros pensamientos. El pasillo de la redacción hacía de claustro en donde intercambiar los versículos y las respuestas de nuestra novísima alegría. Para mayor seguridad, nos inventábamos citas de amor con criaturas imaginarias, cosa contra la vieja costumbre que intentaba cubrir los escapes sentimentales con una coartada decente. Solo uno de nuestros compañeros mostraba ávidos deseos de saber el contenido de nuestras conversaciones, risas y cuchicheos. Para picar aún más su curiosidad, le respondíamos en tono entre serio y divertido que hablábamos de tales o cuales cosas, en fin, de algo que él no podía comprender por no estar bautizado, ni ser creyente, ni desear serlo. Como él reafirmaba con vehemencia su buena voluntad, le dimos la consigna de que si de verdad quería tener fe, fuese a buscarla en la iglesia de San Nicolás des Champs, donde no dejaría de encontrarla.
Le bastaría para eso asistir durante un mes todos los días a la misa de las 6 de la mañana. Le garantizábamos el resultado. Recuerdo que éramos muy jóvenes y no hace falta decir que nos atrevíamos a todo. El compañero siguió escrupulosamente nuestras instrucciones. Iba a misa todas las mañanas. ¿Qué tal?, le preguntábamos cuando llegaba el periódico. Nada, respondía afligido. Nada al cabo de algunos días, nada en 3 semanas. Comenzábamos a inquietarnos en secreto. Pasado el mes, día tras día, estábamos en ascuas. ¿Había encontrado la fe que imprudentemente le habíamos prometido? No, nos dijo con horrible mueca. Le era forzoso reconocer que no creía en absoluto, a pesar de nuestras seguridades, de nuestra seguridad. Estábamos consternados. Pero al día siguiente, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando nos enteramos que nuestro energúmeno, así llamaban antiguamente al aprendiz de cristiano, había ido una vez más a la iglesia? No tenía fe, pero no podía pasarse sin la misa. Tanto y tan bien siendo cristiano de la manera más rara que se pueda imaginar, por codicia y tozudez. A su hora, no a la nuestra. Su tozudez le mereció una fe de maravilloso frescor y la costumbre de proceder por intimación a lo divino. Llevaba el nombre de un pececillo. Continúa en la red. No siempre procedíamos de manera tan extravagante, pero nos esforzábamos en vano porque escaseaban los curiosos. Por lo que a mí toca, pronto me di cuenta de que no me iban a creer, ni me escucharían mientras no procediese con sensatez, fuese apto para vivir con los demás, pasara exámenes, me ganase la vida de otra manera, y no por medio de relaciones. En breve, procediendo de modo que algún día gustasen, sino de seguirme, por lo menos de entenderme. Caí en la cuenta de que antes de demostrar a Dios tenía que demostrarme a mí mismo. El relato que va a continuación tardó tanto en publicarse que fue, a fuer de volverme razonable, está corriendo el riesgo de no serlo. Si, para concluir, me permiten una broma, yo diría que después de mi conversión ha pasado tanto tiempo para demostrar mi equilibrio que he llegado a perderlo. A lo largo del camino, espero haber dejado claro que no había en mí predisposición alguna para la religión, excepto el hecho de que no tenía religión. Si mis padres, de quien tan solo he recibido cariño y buenos ejemplos, hubiesen tenido fe, me la habrían comunicado naturalmente. Pero carecían de ella, si bien el socialismo no había apagado del todo el protestantismo de mi madre. Era natural que me educasen conforme al concepto que tenían del mundo, en lo cual he vivido hasta los 20 años. No he ocultado nada de cuanto debiera decir sobre mis sueños de juventud. Nada he dicho de lo que una buena costumbre, caída un poco en desuso, mandaba antaño ocultar: experiencias y turbulencia de los adolescentes. En verdad, nada tengo que decir que pueda servir de lección a nadie. En fin, lamento haber hablado tan a menudo en primera persona, mas ¿cómo librarme de esa necesidad desagradable? Un gran hombre, muy inteligente, a quien contaba mi historia, no pudo contener su asombro, y cuando terminé el relato exclamó: «Mucho le estimo, pero en fin, ¿por qué usted?». La respuesta a esta pregunta es que no hay respuestas. Fui un muchacho corriente, con ciertas debilidades por añadidura, sin más señas particulares que un pie partido por la explosión de una bomba. Tenía yo clara propensión a la ausencia intelectual, moral y en lo posible física. Pero según las Escrituras, la gracia no hace acepción de personas. Creo haber demostrado que cuando se ha fijado en mí, puede igualmente fijarse en cualquier otra persona. Lo que me ha sucedido a mí puede sucederle a cualquiera, al mejor y al que no es tan bueno, al que no sabe nada
y lo mismo al tenido por sabio. Mañana al lector, quizás esta tarde, de seguro que algún día. Nicolás Berdyaev era una inteligencia magnífica, su espíritu sobrecargado de pensamientos, tanto que a veces le hacían trabársele la lengua. Más tarde aprendí a admirarle. A mi manera de ver, tenía un grave defecto. Creía en Dios y hablaba de él, no por hipótesis científica, cosa admirable, sino como si realmente existiese, lo cual, a mi parecer, estaba por demostrar. Recurrir a Dios para explicar el mundo y la historia me parecía subterfugio indigno de un filósofo. ¿Qué valor tendría una novela policíaca en que el enigma clásico del asesinato en un local cerrado se resolviese artificialmente por la intervención de un ser sobrenatural capaz de pasar a través de las paredes? Así razonaba yo en aquella época. Por eso la lectura del libro Una nueva Edad Media no me causó la menor impresión. Aquel escritor era un autor religioso. Las conclusiones que sacaba de su fe con respecto al marxismo, a la Revolución Rusa o a la Revolución Francesa no me importaban, no podían convencerme. En este sentido, respondía a Wilhelmine, mi amigo, que me había prestado el libro, cuando se mostraba curioso por conocer lo que yo pensaba de aquel libro que no se discutía. Sentado el principio de que Dios existe, se seguía lo demás con plena lógica sin dar lugar a discusión. Él había entendido justamente lo contrario, que Berdyaev me había convencido. Se puso muy contento y quería que festejásemos el acontecimiento saliendo a cenar juntos, a lo cual yo siempre estaba dispuesto. Me gustaba su compañía, su agilidad mental, su habilidad para sobresalir en lo que fuere, flauta, medicina, periodismo, cocina lorenesa, imitaciones cómicas. Yo, aun cuando no compartía sus ideas, era feliz de reír por las mismas cosas al mismo tiempo que él. Mi escasa afición a situaciones claras o el temor de quitarle su buen humor hicieron que yo no tuviese valor para sacarle de su error y le dejase gozoso. Como íbamos a comer, sería mejor, pensaba yo, desengañarle a los postres. Tal fue el malentendido ejemplar al que me he referido algunas páginas antes, cuando dije que se hallaba al inicio de mi conversión. Un poco antes de las 5 de la tarde, dejamos el periódico y nos marchamos en su viejo coche, lujo entonces insólito para los jóvenes que éramos, una de cuyas puertas teníamos que cerrar con el codo. Atravesamos el Sena, lejos de la isla San Luis, pero sin pasar por su casa en la plaza Maubert. Suponía yo que íbamos a la calle Mouffetard, donde se compraban los fritos impresos. Así pues, íbamos a comer bajo los puentes. Por mi parte no había inconveniente. Nos costaría un franco y algunos céntimos más por la botella de vino, llena hasta el tapón de un líquido azul oscuro, agradablemente malva y traslúcido a partir del gollete. Sin embargo, cuando ya habíamos franqueado la encrucijada en que desemboca la calle Mouffetard, yo no podía más. Después de todo, íbamos quizás a cenar en un restaurante, aunque fuera un poco pronto para ello. Me paro en detalles, al parecer insignificantes. El lector gustará de reconocer que uno tiende mucho a entrar en detalles cuando ha tenido la extraña fortuna de asistir al propio nacimiento. Yo no hacía preguntas. Me dejaba llevar por la amistad, sin cuidarme de la dirección que había escogido. El itinerario se hacía cada vez menos explicable. Dando una vuelta al barrio latino, volvimos sobre nuestros pasos por la calle Claude Bernard, luego por la de Ulm. ¿Qué nos llevaba a esos parajes despoblados por las vacaciones escolares? Nos detuvimos un poco después de la Escuela Normal Superior, delante de mi antigua escuela de artes decorativas. Mi compañero bajó del coche y con la cabeza inclinada hacia el centro de la portezuela me invitó a seguirle o que le esperase unos minutos.
Le esperaría. Tenía que hacer una visita, sin duda. Le vi cruzar la calle, empujar una puertecita junto a la gran portada de hierro, sobre la cual destacaba la techumbre de una capilla. Bueno, iba a rezar, a confesarse, a practicar una u otra de esas actividades que tanto tiempo lleva a los cristianos. Razón de más para quedarme donde estaba. Estamos a 8 de julio, un verano magnífico. Ante mí, rectilínea, la calle de Ulm abre su zanja soleada hasta el Panteón, que visto desde este lado, tiene la ventaja de presentarse casi a plomo. ¿Cuáles eran mis pensamientos? No me acuerdo. Vagos como de costumbre, debían de errar a lo largo de los muros en busca de un saliente, de algún ángulo o motivo geométrico al que asirse un momento. ¿Mi estado anterior? De atenerse al informe que la conciencia puede ofrecer de sí misma, perfecto. Quiero decir, sin ninguna de esas perturbaciones que se interpretan como disposiciones al misticismo. No peno de amores. Aquella misma tarde tenía yo una cita con una joven alemana de bellas artes, con rasgos delicados de señoritas un poco gruesas, que me hacen esperar una defensa moderada de sus fronteras. Enseguida me olvidaría de ella por completo, tanto que ni siquiera he de pensar en excusarme. No tengo angustias metafísicas. Las últimas me sobrevinieron hacia los 15 años, bajo la forma insistente que he descrito al principio de este libro. El universo que me asedia y ensordece con eso que no hallo medio de llamarlo más que locuacidad muda, va a entregarme, es inminente, el secreto de su existencia, la clave de sus jeroglíficos. Nada en absoluto me ha entregado, y después he renunciado a pretenderlo. Creo, con nuestros amigos socialistas, que el mundo es una política y una historia, la metafísica el pasatiempo más decepcionante. De todas formas, si yo creyese que existiera una verdad, serían los sacerdotes las últimas personas a quien iría a informarme. La Iglesia, que yo conozco solo por alguna de sus chapuzas temporales, sería el último lugar donde yo fuera a buscarla. Mi oficio en nada ha contribuido a atenuar mi escepticismo, pero ha hecho mucho para esfumar los temores que desde mi adolescencia desalentadora había causado a mis padres. Ejerzo mi oficio siendo demasiado joven y desde hace muy poco tiempo, como para ocasionarme decepciones que puedan crearnos un vacío, una soledad favorable a la aparición del sentimiento religioso. Ni tengo preocupaciones ni las causo a los demás. La amistad de Wilhelmine ha dejado las compañías peligrosas que por algún tiempo habían sido las mías. En conjunto, el año se presenta tranquilo, sin disturbios nacionales, sin amenaza exterior directa. La alarma no ha sonado todavía, ninguna ansiedad obsesiva en mi caso. Mi salud es buena, soy feliz en cuanto es posible serlo y saberlo. La velada se presenta agradable, espero. En fin, no siento curiosidad alguna por temas de religión, cosas de otros tiempos. Son las 5 de la tarde. Dentro de 2 minutos seré cristiano. Ateo tranquilo, evidentemente no sé nada. Cansado de esperar a que terminasen las incomprensibles devociones que retienen a mi compañero un poco más de lo previsto, empujo la puertecita de hierro para examinar más de cerca, como dibujante o como un mirón, el edificio en que me siento tentado a decir que se eterniza. Realmente no le habría esperado más de 2 o 4 minutos. Lo que se podía ver de la capilla por encima del portón no tenía nada de particular. Nada gana viéndolo desde abajo. Si hablo mal de su colmena, perdónenme las hermanitas, de quienes voy a ser un pequeño hermano. Al fondo de un partinillo, el edificio gótico elaborado a la inglesa, construido a fines del siglo XIX, decididos a poner orden en el estilo ojival, privándole así de vida y movimiento. No escribo esto por el placer dudoso de criticar un arte,
a cuya reputación nada hay que añadir. Pero quede claro que la emoción artística no tuvo parte alguna en lo que sigue. Dentro no es más estimulante que por fuera. Es el casco vulgar de una nave de piedra, cuyas líneas de un gris sombrío se tienen y expanden sin haber conseguido el encuentro cisterciense de la austeridad y la belleza. La nave está claramente dividida en 3 partes. La primera, junto a la entrada, está reservada a los fieles que rezan en la penumbra. Vidrieras, debilitadas por la masa de edificios circundantes, proyectan un poco de luz sobre las estatuas y sobre el altar lateral, adornado con ramilletes. La segunda parte está ocupada por las religiosas, que cubren su cabeza con un velo negro y forman filas ordenadas como pájaros replegados en sus travesaños de madera barnizada. Más tarde sabré que son hermanas de la Asociación Reparadora, congregación fundada después de la guerra del 1870, como piadosa réplica a ciertos excesos de la Comuna. Relativamente poco numerosas, más adelante se verá que el detalle tiene su importancia, pertenecen a una de esas órdenes contemplativas que han escogido ser prisioneras para que nosotros seamos libres, la oscuridad para que nosotros tengamos luz. La moral materialista, y aun la mía, por 1 o 2 minutos, se empeña en decir que no sirven para nada. Rezan una plegaria 2 veces, que se responde a sí misma del uno al otro extremo de la nave. Concluyen con regularidad de intervalos la exclamación Gloria Patri et Filii et Spiritui Santo, antes de reemprender el fluido alternado de su navegación apacible. No sé que se trata de salmos, no sé que estamos en maitines, ni que estoy acunado por el ligero balanceo de las horas canónicas. El fondo de la capilla está vivamente iluminado. Sobre el altar mayor, revestido de blanco, un cúmulo de plantas, candelabros y decoración bajo la presidencia de una gran cruz de metal labrado que lleva en su centro un disco de blanco mate. Fijados en las extremidades de la cruz, 3 discos de la misma dimensión, pero de matiz imperceptiblemente diferente. Por amor al arte he entrado en iglesias, pero nunca he visto una custodia habitada. Me creo que ni siquiera una hostia. No me doy cuenta de que estoy frente al Santísimo Sacramento, hacia el cual se escalonan 2 filas de velas encendidas. La presencia de discos suplementarios y las complicaciones doradas de la decoración me hacen más difícil aún localizar aquel sol lejano. No comprendo el significado de todo esto, y menos porque no lo intento. De pie junto a la puerta, busco con la mirada a mi amigo, sin conseguir reconocerlo entre los que están delante arrodillados. La mirada divaga de sombra a luz, vuelve sobre la concurrencia sin pensar en nada, pasa de los fieles a las religiosas inmóviles y de éstas al altar. Luego, no sé por qué, se fija en el segundo cirio que arde a la izquierda de la cruz. No el primero ni el tercero, el segundo. Entonces se desencadena bruscamente la serie de prodigios cuya violencia inexorable va a desmantelar en un instante el ser absurdo que soy yo y hace venir al mundo, deslumbrado, al niño que jamás he sido. Ante todo, surgen en mí estas palabras, vida espiritual. Nadie me las dice, no las formo yo mismo, las oigo como si fuesen pronunciadas en voz baja junto a mí, por una persona que viera lo que yo no veo aún. La última sílaba de este preludio murmurado toca apenas en mí la orilla del consciente, que empieza la avalancha al revés. No digo que se abre el cielo, se eleva de repente, fulgor silencioso, de esta insospechada capilla en que moraba misteriosamente. ¿Cómo describirlo con palabras huidizas que me niegan sus servicios y amenazan con interceptar mis pensamientos para depositarlos en el almacén de las quimeras? Si a un pintor le fuese dado entrever colores desconocidos, ¿con qué los pintaría?
es un cristal indestructible, de transparencia infinita, de luminosidad deslumbradora, casi inaguantable. Un grado más y me anonadaría. Más bien azul. Un mundo diferente de resplandor y densidad tal que lo nuestro es sombra frágil de sueños incompletos. Él es la realidad, la verdad. La veo desde la orilla oscura en que estoy detenido todavía. Hay un orden en el universo y en la cima. Más allá de este velo de bruma resplandeciente, la evidencia de Dios. Evidencia hecha presencia y evidencia hecha persona de aquel mismo a quien yo habría negado un momento antes, al que los cristianos llaman Padre Nuestro. Me doy cuenta de que es dulce, dulzura sin par, no con el significado pasivo que a veces se da a este nombre, dulzura activa que quiebra, más potente, toda violencia, capaz de hacer estallar la piedra más dura y, más duro que la piedra, el corazón humano. Su irrupción, desplegada en plenitud, va acompañada de alegría, que es tan solo la exultación de sentirse salvo, la alegría del náufrago alcanzado a tiempo. Diferente, sin embargo, porque para mí es el momento en que soy izado hacia la salvación. Me doy cuenta entonces del lodo en que sin saberlo estaba hundido, viéndome aún en él atrapado medio cuerpo. Me pregunto cómo he podido vivir allí y respirar allí. Al mismo tiempo, me ha sido dada una nueva familia, la Iglesia, que tiene a su cargo conducirme a donde debo ir. Bien entendido que, a pesar de las apariencias, me queda por andar largo camino, que no podrá ser recorrido si no es cambiando de dirección. Todas estas sensaciones, que me cuesta traducir al lenguaje adecuado de las ideas y de las imágenes, ocurren a la vez entrelazadas. Pasarán los años y no habré agotado su contenido. Todo está dominado por la presencia, más allá y a través de una inmensa asamblea, de aquel cuyo nombre jamás podré yo escribir, sin que me invada el temor de herir su ternura. Delante de él tengo la dicha de ser un niño perdonado, que se despierta para saber que todo es don. Fuera hacía un tiempo hermoso. Tenía yo 5 años, y ese mundo anteriormente hecho de piedra y alquitrán era un gran jardín, donde me permitían jugar todo el tiempo que pluviere al cielo, dejarme en él. Wilhelmine, que caminaba a mi lado, y parecía haber notado algo singular en mi fisonomía, me miraba con insistencia médica. «Pero, ¿qué te pasa?» «Soy católico». Y como si temiese no ser bastante explícito, añadí, «apostólico y romano», para que mi confesión fuese completa. «Tienes los ojos desorbitados. Dios existe y todo es verdad. No, si te vieses...» No me veía. Yo era una lechuza que ve el sol en pleno día. 5 minutos después, sobre la terraza de un café, en la plaza de Saint-André-des-Arts, le contaba todo a mi compañero. Bueno, todo lo que en lucha con lo inexpresable alcanzaba a decir del mundo súbitamente desplegado, de ese bólido centelleante que había hecho estallar sin ruido la casa de mi infancia y reducido mis paisajes a vapor. Los escombros de mis construcciones interiores cubrían el suelo. Me fijaba en los viandantes que caminaban sin ver y pensaba en su maravilloso asombro cuando a su vez se sorprendieran con el hallazgo de lo que acababa de sucederme. Seguro de que pronto o tarde experimentarían la misma aventura, me divertía anticipadamente con la sorpresa de los incrédulos y de los que dudaban sin dudar. Uno de nosotros dos recordó al dictador teatral que había concedido al cielo 2 minutos para fulminarlo, sin lo cual se consideraría autorizado a declararlo públicamente vacío. El absurdo de tal desafío lanzado al infinito por ese grano de polvo nos dio una risa nerviosa. Dios existía e incluso estaba allí, revelado y oculto por esa embajada de luz
que sin discursos ni figuras hacía comprenderlo todo, amarlo todo. Comprendo bien lo que tales alegaciones pueden tener de excesivas. Pero, ¿qué puedo hacer yo si el cristianismo es verdadero, si hay una verdad, si esa verdad es una persona que quiere sinceramente no ser incognoscible? El milagro duró un mes. Cada mañana volví a encontrar, desbordante de gozo, aquella luz que hacía palidecer el día, dulzura que yo jamás olvidaré y que es todo mi saber teológico. No entendía yo claramente por qué, teniendo a mano todo el cielo, había que continuar viviendo aquí en la tierra. Más que por convicción, aceptaría por agradecimiento. Sin embargo, luz y dulzura perdían cada día un poco de su intensidad. Terminarían por desaparecer sin que por eso yo quedase en soledad. La verdad me sería dada de otro modo. Buscaría después de haber encontrado. Un padre de la congregación Saint Esprit se hizo cargo de prepararme para el bautismo, instruyéndome en la religión, de la cual solamente he de precisar que no sabía nada. Yo esperaba y recibí con alegría lo que me explicó de doctrina cristiana. La enseñanza de la Iglesia era verdad hasta la última coma. Yo tomaba parte de cada línea con redoble de aclamaciones. Lo único que me sorprendió fue la Eucaristía. No porque me pareciese imposible de creer, me maravillaba que el amor de Dios hubiese encontrado este medio inaudito de comunicarse, y sobre todo, que para lograrlo hubiese escogido el pan, que es alimento del pobre y lo preferido de los niños. De todos los dones que el cristianismo me presentaba, era este el más hermoso. Colmado así de bendiciones, creí que mi vida iba a ser una Navidad que nunca acabaría. Las personas de experiencia, a quienes me ha confiado, podían advertirme que terminaría aquel estado de privilegio, que las leyes del crecimiento espiritual eran las mismas para todo el mundo, que tras el gusto de la excursión por las verdes praderas de la gracia sensible, vendrían la roca, la escalada, el riesgo, y que este niño no sería siempre feliz. Yo apenas lo escuchaba. Estaba muy decidido a no cometer por segunda vez el error de crecer. Esta era mi sabiduría, menos segura que la suya. Tenían razón, yo estaba equivocado. Celebrada la alegría de la Navidad, había que pasar por la realidad, por la piedra, por el alquitrán de un mundo que asumir poco a poco, solapadamente, en su consistencia. Y hubo un Viernes Santo, y hubo un Sábado Santo, silencio donde muere un grito. 2 veces golpeó sobre mi hogar el sufrimiento más grande que puede infligirse a seres humanos. Los padres me comprenderán, las madres mejor aún, sin más palabras. 2 veces me he puesto en camino del cementerio de provincia, donde está señalado mi puesto, buscando con horror el recuerdo de la misericordia. Incapaz de revelarme, excluido de los refugios de la duda, ¿de qué dudar sino de mí mismo? He vivido con esa adaga en mi pecho y sabiendo que Dios es amor. No escribo por hablar de mí, sino para dar testimonio, y mi testimonio excluye que se diga también esto. La tumba que será la mía hace ángulo con 2 calles. Un día, por distracción, tuve la curiosidad de ver cuál era la tumba vecina que exactamente se le yuxtapone. Era la sepultura de las hermanas de la adoración reparadora. Sé muy bien lo que las intervenciones del Espíritu pueden tener de diferente e indudable para hablar de señal. Me bastó la coincidencia. A 500 kilómetros de distancia, las hermanas que han asistido a mi nacimiento estarán también allí en la hora de mi muerte. Pienso, creo, sé que esos 2 instantes serán idénticos, pero serán uno solo. En fin, los seres perdidos, la dulzura encontrada. Amor,
Para cantarte la eternidad será corta. Fin del relato de la conversión de André Froissart, extraído de Dios existe, yo me lo encontré. Traducido por José María Carrascal Muñoz y publicado por la editorial Rialp. Grabación sin ánimo de lucro.